¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias, bien lo sabes, para este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. En Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento, siempre mirando hacia el futuro. Pero como lo decimos siempre en estos días, si no sabemos el pasado, imposible es seguir avanzando. Por eso, vamos a ver qué nos depara el poder de la historia. Profesor, me pongo de pie. Yo también. Profesor, para entregarle su manzana. Muchas gracias. Además, profesor, de aquí saludamos a todo el equipo de producción, a Anita María, de dirección, a toda la iluminación, quienes nos tienen una nueva sala de clase, profesor. Mire. Espléndido. Ya quisiera un sofá como este en mi sala de clase. De cuero. Es cuero de verdad. ¿Cómo era la educación pública, no es cuerina, profesor? Claro, sí. El financiamiento, sobre todo. El financiamiento del Estado, de verdad. Se ponía el Estado docente, claro. Vamos a hablar de educación pública, profesor, que alcanzamos, profesor, hoy día. Efectivamente, A raíz esa es la del idea. CAE y todo. Sí, temazo, sí. ¿Cómo nace la educación pública en Chile? Claro, un tema gigante, sí. Muchas maneras de entrarle, digamos. Sí. Pero primero, profesor, y aprovechamos también de agradecer todo el cariño que nos brindan en las redes sociales, en YouTube, profesor. Mucha gente también nos ha preguntado ¿cuándo vamos a hablar de Arturo Prat? A raíz de la gesta la efeméride, sí, claro. Del 21 de mayo. ¿Qué es lo que fue? Yo sé que es un tema que es muy para largo, ¿no? Pero partamos, ¿no?, con esta figura a raíz de la ceremonia que todos los 21 de mayo, como estamos viendo ahí, lo hace el presidente de turno, con las autoridades navales de turno, ¿no?, en homenaje al... Se puede decir el máximo héroe nacional, al menos el que más unifica a Chile, ¿no? Ajá. Porque hay o'higginistas, hay carrerinos, hay esto. Sí. Pero Prat es una figura completamente transversal. Sí, yo diría que eso es muy único de Arturo Prat, porque además de su figura, ¿no?, digamos, de lo que él hizo cuando estuvo vivo, ¿no?, se ha estudiado también cuáles han sido, por así decirlo, las consecuencias del personaje a lo largo de nuestra historia, más allá de lo que ocurrió en ese momento. Hay un libro muy interesante de William Seiter sobre la figura de Arturo Prat, ¿no? ¿Estadounidense? Exacto, se le instala como si fuera algo así como un santo laico, ¿no? Y de verdad que genera admiración transversal, ¿no? Porque más allá de sus hechos heroicos, que podríamos decir que otros personajes de nuestra historia también los acometieron, ¿no?, él tiene algunas características que le dan esa transversalidad, porque por un lado él era un oficial de marina, en el sentido era un militar, y en ese aspecto él está más cercano a una sensibilidad más bien conservadora. Sabemos que la Armada, de las ramas de las Fuerzas Armadas, suele ser la más conservadora de todas, ¿no? Entonces él responde a eso. Y en ese sentido, por supuesto, es muy admirado y querido por la Marina, por la Armada de Chile y por gente cercana, ¿cierto?, a esa sensibilidad. Pero por otro lado, era un personaje un poco raro, porque, bueno, era un marino abogado, lo cual era una anomalía, ¿no? Absolutamente extraño. De hecho, en su época, a él lo miraban con sospecha y con cierto recelo los mandos de la Armada por esta cosa rara de él, ¿no? Disculpe, por eso que los 21 de mayo son los días del abogado en Chile. Claro. También en homenaje Sí. a lo transversal. Así es, entonces es como un marino ilustrado y diría yo de una sensibilidad política más bien liberal. Él realiza una serie de actos que muestran, ¿no? Él hace una defensa de su colega, ¿no?, de Luis Uribe, también marino, en un proceso judicial y él en ese sentido se enfrenta contra los mandos superiores de la Armada, ¿no?, podemos decir los poderosos, y logra ganar ese juicio, ¿no? Y además él tenía aficiones medias esotéricas, ¿no?, como por ahí se ha dado a conocer. Él era muy cercano al espiritismo. Y eso también es una sensibilidad media liberal de la época. ¿Eso está comprobado también, profesor? Sí, así es, así eso parece. De hecho, él realizaba sesiones de espiritismo con su esposa, ¿no?, con doña Carmela, de quien hablábamos hace un rato, ¿no?, con mucha admiración. Eran bien jóvenes todos. O sea,
Carmela queda viuda a los 27 años. Claro, muy joven. 26, 27 años y Prat muere a los 31. O sea, exacto, son personas, bueno, a los ojos de hoy son muy jóvenes. Claro, jóvenes oficiales. Entonces, en ese sentido, las personas que se acercaban a esas prácticas eran personas que se habían sentido en esa época, segunda mitad del siglo XIX, un poco distanciadas de la Iglesia Católica en cuanto a sus aspectos de doctrina más tradicionales y conservadores, que entraban en colisión con los avances científicos de la época. Por ejemplo, no sé, los relatos bíblicos de la creación, del paraíso, de Adán y Eva. El creacionismo. Claro, entraban en colisión directa con el Darwin, que ya en esa época estaba instalado, ¿no? Entonces, aquellas personas más ilustradas, ahí se le producían contradicciones, ¿no? Ahí la cosa chirriaba. Entonces, además, Chile, disculpe, un Chile que precisamente también se estaba dividiendo en esos bandos, ¿no? Sobre todo en estas épocas, entre los que eran más cercanos a la Iglesia o más cercanos a las ideas laicas, ¿no? Claro, había una división profunda. O sea, pocos años después del combate naval de Iquique, ahí está Carmela. Ahí está doña Carmela, claro, ahí ya mayor, sí. Van a venir las famosas leyes laicas en el gobierno de Santa María, que es posterior a la Guerra del Pacífico. Entonces, como tú bien dices, es un debate que está muy encendido y es una pugna que en esa época es importante, porque tiene resonancias políticas, ¿no? No tiene que ver solamente con la fe religiosa, sino que un proyecto de nación. O sea, es un puente que no conocemos. Hoy la Armada está básicamente tomada por el Opus Dei en Chile, hace mucho tiempo. Y sabemos, como usted dice, históricamente hacia dónde ha estado, pero Prat es una figura, es un puente entre esos dos mundos, ¿no? El mundo laico, civil, desde su formación como abogado, pero también su formación desde muy niño como marino. Claro, de guardia marina, hay una fotografía que sale chiquitín, ¿no? Creo que está junto con Luis Uribe. Sí, en ese sentido, el año 2010, acá en Chile, Televisión Nacional hizo un programa, copiando un programa británico que se llama Great Britons, y en este caso Grandes Chilenos, ¿no? Grandes Chilenos de esta historia. Y esos grandes chilenos se elegían de una lista de la cual votábamos todos nosotros, todos los que quisieran participar. Y se elegían a 10. Y Arturo Prat peleó el primer lugar con Salvador Allende, ¿no? De manera muy cerrada, ¿no? Entonces eso da cuenta de un gran aprecio y de un apoyo transversal hacia la figura de Arturo Prat desde todos los sectores. Es buena esa foto que vimos recién, a ver si la podemos mostrar de nuevo, porque ahí vemos a Arturo Prat, está con pelo, que no lo conocemos mucho con pelo nosotros, porque queda calvo muy joven. Claro. Y conocemos la foto obviamente de su estado poco antes de morir. Pero mira ¿qué podemos decir de este Arturo Prat? Del Arturo Prat que es más joven, veinteañero quizá en esta foto, con su primera etapa de esos 20, 21 años, cuando ya era marino, pero también era un abogado, como usted dice, y de ideas más liberales. Sí, él estudia leyes ya estando en la Armada, ¿no? Lo hace al mismo tiempo, lo cual es difícil porque tiene que cumplir con sus responsabilidades en la Armada y además estudiar leyes, y lo hace, ¿no? Entonces eso también da cuenta de su capacidad de trabajo y de su convicción para formarse también profesionalmente, además de la formación militar. Disculpe, esta foto también es muy clásica, que nos enseñan en los colegios. El de la izquierda, la fotografía es Arturo Prat. Ajá. Sí, y me parece que el otro es Luis Uribe. Y el otro, claro. Y creo que ahí está Jacinto Chacón, ¿no? Que es el que está ahí de... Su tío. Sí. Y Uribe, que lo acompaña hasta sus últimos días, ¿no? Arriba la Esmeralda. Y es a quien defiende en el caso judicial aquel. Entonces ahí uno ve también la lealtad, sí. No, son historias bien bonitas, ¿no? Qué linda historia. O sea, desde niño y terminar combatiendo ahí es una novela, eso así está redondita. O sea, es como hay que hacer un guión, ¿no? Sí. La historia de amistad entre Uribe y Prat, ¿no? Sí, así es, sí. ¿Y qué podemos decir? Yo le preguntaba de este Prat joven, ¿cómo comienza, el que no conocemos mucho, ¿no? Antes de convertirse en este héroe? Claro. Bueno, él es un marino de tomo y lomo, o sea, como se ve en esa fotografía, se empieza a formar como marino muy niño, ¿no? Un chiquitín. Entonces, en ese sentido, hay ahí una experiencia y un apego con la Armada y con el mar que es evidente, que es claro, ¿no? Sí. Y además en esta época, profesor, hay muchas novelas muy buenas, novelas históricas que se han hecho. Una de ellas, la de Carlos Tromben, Huáscar, donde narra más la historia de Grau, pero que está muy cercana a la historia de Grau, a la Marina chilena. Porque las marinas
en esa época chilena y peruana eran muy hermanadas por todo lo que había significado en la guerra con España. La guerra con España, la combatimos juntos. Exacto, la guerra de independencia, todo el siglo XIX era muy hermanada la formación de los marinos peruanos, de la oficialidad con la oficialidad chilena. Sí, además ocurría que en esa época, que eran épocas de formación de las repúblicas sudamericanas, donde los recursos no alcanzaban para muchas cosas en periodos de paz internacional, a veces las marinas eran como desguazadas, ¿no? Y los marinos o los marineros o los grumetes que se estaban formando en tal o cual marina no tenían dónde hacerlo, entonces iban a otra. Entonces, en ese sentido, es muy probable que Grau se haya formado en la Marina chilena debido a aquello. Sí, tuvo una presencia muy importante de Grau, como lo indica Tromban en ese libro, en Chile, ¿no? Como formó incluso la tragedia, uno de sus hijos arriba de un buque chileno. Pero estas fotos que vemos de Prat aquí, niño, se entraba muy joven, ¿eh? Sí. Adolescente. Sí, muy niño. Bueno, hasta el día de hoy se puede ingresar a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas a los 15 años de edad, ¿no? Como para terminar la media y luego seguir con los primeros años de universidad, por decirlo de algún modo, para salir de las escuelas, ¿no? Claro. Ya como subteniente o lo que se corresponda. Y si uno ve, las víctimas de las batallas de la Guerra del Pacífico en general, pero puntualmente esta de la Esmeralda, te iba a tener 30 años, ya tenía harta edad, ¿no? Había niños también combatiendo. Sí, eso era muy común, Niños 14, 15 años, me refiero. Sí, tanto en la Armada como en el Ejército, o sea, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, sí. El caso de Luis Cruz Martínez, ¿no? Que muere en la Concepción a los 15 años. A los 15 años. Y ahí ya la guerra está terminando, se supone que para qué mandan cabros chicos, pero ahí. Claro. Bueno, esta imagen que estamos viendo acá, ¿no? De los espolonazos del Huáscar, de las históricas pinturas, ¿no? Inspiradas en la gesta del 21 de mayo, también nos quedan todo lo que ocurrió después de esta gesta, profesor, cómo este hecho histórico sirve también para unificar al país en torno a algo. Sí, nos da un sentido de nación. Para muchos historiadores, no sé si usted está de acuerdo, la historia de Chile, la gran gesta del 21 de mayo es precisamente eso, unificarnos como nación. Como que realmente sentimos que somos parte de una sola cosa, de sur a norte, y el enrolamiento también que eso produjo a partir de esta sensación claro. de gente del sur a la guerra del Pacífico. Sí, efectivamente. Estaba recién comenzando, llevaba meses nomás. Eso es súper interesante. Resulta que yo en estas investigaciones que he hecho sobre crónicas periodísticas chilenas, cuando ocurre el combate naval de Iquique, las noticias llegan a Chile, digamos, Iquique era peruano, ¿no? 1 o 2 días después y son bien confusas, no se sabe muy bien qué pasó, que hubo un combate, que allá. Entonces, las primeras versiones dicen que lo que habría ocurrido es que, bueno, por un lado Condel, ¿no? La Covadonga logra efectivamente hundir la Unión, y por otro lado acá tenemos la Independencia, y el Huáscar se enfrenta a la Esmeralda, y la Esmeralda en el último momento, ¿no? del combate, por orden de Prat, habría hecho volar la Santa Bárbara, que es el lugar donde se guardan las municiones, ¿no? La pólvora, en fin, para evitar que el buque fuera capturado por el enemigo, ¿no? Una especie de suicidio, ¿no? Y luego, bueno, llegan las informaciones de lo que ya sabemos, ¿no? De los espolonazos, de los intentos de abordaje y finalmente el hundimiento. Y eso lo que provoca es una enorme euforia, ¿no? en Chile. Los relatos de cuando se sabe de la noticia en Santiago, en Valparaíso, donde llega primero, es que la gente sale a las calles, que invaden el Palacio de la Moneda esperando noticias, que estaba lleno de sujetos de pueblo, los patios del interior de la Moneda, y nadie los podía sacar, que se subían hasta las oficinas para saber qué es lo que había pasado. Y bueno, y en las calles sujetos dando discursos patrióticos, porque todos quedan muy admirados, ¿no? de esta conducta y de este sacrificio de Prat en condiciones, digamos, como tan desventajosas. Y es interesante ver, como tú bien dices, cómo eso colabora a crear una especie de fervor patriótico que no existía hasta ese momento en relación a la Guerra del Pacífico, o sea, un conflicto por un alza de 10 centavos a las empresas salitreras en la región de Antofagasta. ¿A quién más que a los salitreros le puede importar eso, no? No es un motivo para irse a la guerra 10 centavos por exportar salitre. Pero esto lo hace carne, ¿no? Sí. Y eso permite, como hablábamos la otra vez, de que las levas forzosas tradicionales para completar los cuadros de las unidades militares en Chile no se hagan tan necesarias, porque hay mucha la gente que se va a reclutar de manera voluntaria a partir de ese ejemplo. Y del sur chileno, que estaba muy alejado más de esta realidad. Claro. La gente del sur, ¿no? Sí. Y todos los regimientos que se crean a partir de esta gesta para ir a pelear al norte,
partiendo por el regimiento Esmeralda, ¿no? Correcto. Que se llama después el 7º de línea. Sí. Que era el regimiento de los pijes. De los pijes de las pijes de la Esmeralda. Para todos aquellos que hemos leído Adiós al 7º de línea. Bueno, digamos que pije en el siglo XIX eran los cuicos. Los cuicos, claro. Los pijecitos. Cuicos, claro. Y eran exacto. mirados así con desdén por la soldadaisca, que esto. No, que claro, eran todos hijos de, ¿no? Claro, decían que este iba a ser un regimiento como que nunca lo iban a mandar a la batalla y de hecho se demoraron harto, ¿no? No participan bueno, en Antofagasta no pasa nada y tampoco en Tarapacá recién, digamos, se estrenan en la batalla de Tacna, entonces se sentían menoscabados porque como que los postergaban, ¿no? Claro, porque no le tenían confianza. O porque lo estaban protegiendo porque muchos eran hijos de gente puede ser, adinerada, claro, puede ser, ¿no? claro. Y terminan siendo uno de los más guerreros ejércitos. Sí, una de las unidades más aguerridas y gloriosas, digamos, ¿no? Además, a cargo de un general que era terrorífico, que era el Manco Amengual. Mengual, sí, claro. Que había quedado manco en la guerra anterior. No sé en alguna de las guerras del 19. y Manco Amengual le hacía ver esta cuestión. Ya, pues, si no son pijes, demuéstrenlo. Claro. Sacrificándose el doble. Sí, así es. El regimiento Esmeralda. Así es. Que, bueno, lo decimos como uno de los ejemplos de lo que surgió a partir de claro, del legado de Prat y del fervor que provoca, sí. Profesor, además, usted dice lo importante de esta batalla, que Chile venía hasta 1879, hasta esta guerra del Pacífico, veníamos saliendo de un montón de guerras civiles, de batallas civiles y de encontronazos civiles. Sí, conflictos militares todo el rato. No hay década en que no haya algún conflicto militar, ni una. Claro. Ni una sola. Asesinato de Portal, o sea, de primero de los Carreras. O sea, la guerra de independencia, la guerra a muerte, la guerra civil del 29 al 30, bueno, el conflicto mapuche durante todo el siglo, claro. La guerra civil del 51, la del 59, más alzamientos militares por todos lados, la guerra con España en la década de 1860, luego la guerra del Pacífico del 79, la guerra civil de 1891. Así como... Y así. Entonces, por primera vez tenemos un hecho que nos une como país. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. De hecho, se comenta mucho ya en esa época y con posterioridad de que uno de los elementos que habría permitido de que Chile triunfara en esa guerra se debía a un sentimiento nacional que en Perú y Bolivia no existía. En el sentido de que en Perú y en Bolivia era más el terruño a la patria chica, a la región y además particularmente de los grupos indígenas que son muy numerosos y lo eran aún más en esa época en Perú y Bolivia, que no tenían ninguna identificación con el Estado peruano o boliviano, cero. Claro. Ni siquiera hablaban el castellano. Entonces, de esa manera lograr crear un sentimiento nacional era muy difícil y se reflexiona de que eso fue un elemento que nos dio ventaja en la guerra. Perfecto, profesor. Dicho esto, ¿no? Y nuestro homenaje también a la figura, por supuesto, de Arturo Prat. Sí. No por nada, los 21 de mayo, por mucho tiempo, fueron las cuentas públicas de los presidentes de la República. Exacto. Ahora la cambiaron hace poco, ¿no? Sí. Al 1 de junio. Pero mira esta portada, profesor, para introducirnos qué pasó un 21 de mayo de 1939 con ese presidente, don Pedro Aguirre Cerda, que toma un lema de Valentín Letelier, gobernar es educar, ¿no? Y lo hace famoso hasta el día de hoy. Efectivamente, ¿no? De la apertura del Congreso por su excelencia Diario La Nación, ya desaparecido Diario La Nación, que fue del Estado durante mucho tiempo también. Claro, sí. O del gobierno de turno, sino que era más o menos lo mismo. De turno. Claro, sí. Bueno, hay una reforma de los periodos legislativos del Congreso Nacional que hace que su apertura del periodo ordinario legislativo sea el 21 de mayo y el cierre el 18 de septiembre, ¿no? Todo muy patriótico. Y ahí, antes de que se abran las sesiones ordinarias, que eso ya no existe ahora, se trabaja de corrido, digamos, hay vacaciones como en cualquier otra profesión. El presidente tenía que dar una cuenta pública de la nación, ¿no? A ver qué hemos hecho y sobre todo para dónde vamos, ¿no? Es decirle, bueno, ¿de qué se trata esto, ¿no? ¿Para dónde va Chile? ¿Qué les tengo que decir? Honorables. Y de eso se trata la cuenta pública. Entonces, en este caso, en la cuenta pública de don Pedro Aguirre Cerda del 21 de mayo de 1939, es su primera cuenta pública, porque él gana las elecciones el año anterior, a fines de año. Entonces, luego asume, y esa es la primera vez que en su calidad de presidente de la República se dirige al Congreso Pleno. Leamos parte de lo que dijo, ¿no? Vamos. Entonces, ese 21 de mayo, mire. Dijo, gobernar es educar. Y con este firme concepto aprovecharé todas las fuerzas de que el Estado pueda disponer
para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional, y rectificaré el abandono en que se ha desarrollado la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieran cultura y comprensión patrióticas. Ajá. Ahí está don Pedro Aguirre Cerda. No le da así la autoría a la frase, se lo deja como gobernar es educar, y Sí, todo el sí, mundo, sí, sí. mucha gente piensa hasta el día de hoy que es de Pedro Aguirre. Claro, es que eso es muy interesante, un poco como lo que hablábamos de Prat, que una cosa es su vida y luego las resonancias que deja hacia el futuro, ¿no? Claro. La frase de campaña de Pedro Aguirre Cerda del año 38, su campaña presidencial, ¿no? Con el Frente Popular, es pan, techo y abrigo. No. Y de eso no se acuerda nadie. Sin embargo, luego en esta cuenta pública, ¿no? Ante el Congreso Pleno, él lanza esta frase: gobernar es educar, y queda claramente instalada. Entonces, eso nos da cuenta de los efectos de los hechos históricos a posteriori. Perfecto. Profesor, entonces, a partir de esto hablemos de la discusión que se está dando hoy día en el Parlamento sobre si va a haber o no va a haber condonación del CAI, qué pasó con el Estado como uno de los garantes de la educación pública. Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se pone un punto de partida en la educación pública en Chile? ¿Y cuándo cree usted que podría nacer como tal, ¿no? Correcto, claro. Bueno, la educación y la educación pública en Chile es un tema gigantesco, ¿no? Así podríamos hablar semanas de eso. Pero quizás como acotarlo un poco, cuando uno habla de educación pública, tiene que ver con una educación que brinda el Estado, ¿no? Que debe ser abierta y gratuita, ¿no? De ahí lo público. Y en ese sentido, bueno, antecedentes sobre eso, ya en la época colonial hay ciertos elementos de aquello, pero no se podría hablar de una institucionalidad pública. Ya en la primera conquista, ¿no? En la década de 1540, hay un presbítero, Rodrigo González de Marmolejo. En esa época los curas eran los profesores, ¿no? Ellos eran los intelectuales, ¿no? De la época. Le enseña a leer a Inés de Suárez. Es como el primer acto de educación pública. ¿Aprende en Chile a leer? Acá no sabía leer. No, que las mujeres supieran leer en esa época era rarísimo. Claro. Piensa tú que doña Catalina de los Ríos Lisperguer, que era una mujer de la élite, que tenía mucho dinero, que manejaba poder, firma su testamento con una cruz. No sabía leer y escribir. La Quintrala no sabía leer y escribir. Mató a todos los profes. Menos mal que no le enseñó a leer, profesor. Yo no quiero ir a la reunión de apoderados nunca más. Kill em all. Sí. No. Entonces, pero había, generalmente eran eclesiásticos, ¿no? Maestros. Algunos maestros particulares. Se habla de un presbítero de apellido Hernández de Paterna, que hace clases ya en Santiago y que es enviado por Francisco de Villagra a doctrinar a los indios de Quillota. Y por supuesto los indios de Quillota no deben haber pagado por la educación, entonces ahí ya tenemos un caso de educación gratuita, ¿no? Ahora, me imagino que en esa época, desde la Inquisición en adelante o antes incluso, el control de la Iglesia de la educación era estratégico, ¿no? Como poder político. Absolutamente. Aquí se enseña lo que nosotros queramos y como nosotros queramos, ¿no? Claro, que era la cultura de la época, o sea, la cultura letrada era la cultura eclesiástica. Ahí está el señor Rodrigo González de Marmolejo. Ahí está, mira, él es. Sí, él me enseñó ahí a doña Inés a sacar las cuentas. Así como esta cabrita. No, llama la atención que ella haya querido aprender a leer en condiciones tan adversas, ¿no? En pleno una conquista con Santiago destruido y todas esas cosas, y ella quiere saber leer, o sea, y da cuenta de los intereses, digamos, intelectuales o de formación de doña Inés. Es bien extraordinario. Este es un libro, profesor, de enseñanza. Yo usé el Lea cuando era chico. Lea. Correcto. Hay otra que se llama el silabario, que está el pato del silabario. Que bueno, estaba el silabario del ojo y el silabario mate también, ¿no? El mate ya no, existía. Claro, la historia de los silabarios es muy fascinante, así los sistemas de lectura. Sarmiento es de los primeros que trae silabarios a Chile cuando viaja a Europa, ahí a estudiar sistemas de enseñanza, ¿no? Y dentro de eso trae los silabarios, donde hay una pelea no menor, que es muy actual,
de los contratos con el Estado por los textos escolares, ¿no? Ya en esa época había peleas de ese tipo entre Sarmiento y los Mates y otros personajes. ¿Y usted qué libro? ¿No se acuerda su libro? Yo me parece que estudié con el del ojo, ¿no? Que salía, se enseñaba a leer, ¿no? Con vocales, ¿no? Y decía un dibujo de un ojo y luego escrito O y luego la otra sílaba Jo. Entonces así ibas aprendiendo a leer con figuras y de manera silábica, o sea, una cosa como sonora. El mío se llamaba Lea y me acuerdo que era un niño con unos globos y cada globo era una vocal. Ya, no, aquí era un cabro chico sentado como unas cajitas con letras, ¿no? Todo bien añejo. Sí, no, es bien interesante eso de los... No, sí, como te digo, el tema de la educación es gigante. Así sale algo y uno va para acá, va para allá, pero lo de los silabarios y los temas de lectura también es un temazo. Este era el que yo usaba, no, este es el hispanoamericano. Ese es el del ojo, ¿viste? El cabro chico arriba de las letras, lo que yo te decía, claro. Mire, sí. No, yo no sé, y el mate es anterior, que estuvo anterior. Por mucho tiempo también estuvo el de Abelardo Núñez, él también hizo un silabario. ¿No? Abelardo Núñez. Don Abelardo Núñez, que fue el primer director de las escuelas normalistas. De las escuelas normalistas. Y fue espía en la Guerra del Pacífico. Exacto, él mismo. Él también se metió en el asunto de los textos escolares. Claro, y su alias era el profesor en la Guerra del Pacífico. Sí. Gran figura. Nuevamente, adiós al séptimo de línea. Volvemos a Jorge Nostroza. Sí, nunca se sale de Jorge Nostroza. Oye, profesor, ya. Entonces estábamos con los textos con los curas enseñando a leer. Sí, ahí los que enseñaban eran los curas y algunos maestros particulares muy humildes, ¿no? Se dice que se hacían clases, por ejemplo, en el actual sitio de la Plaza de Armas, donde ahora está el Portal Fernández Concha, ¿no? Ya había como una escuelita. Y claro, eran los curas los que formaban. Y era formación eclesiástica para las vocaciones religiosas, pero también lo que se denominaban escuelas de primeras letras, que tenía que ver básicamente con enseñar a leer, escribir y la aritmética más básica, ¿no? Ese es como un proceso de alfabetización. Perfecto. Y ya entrando en la República, ¿en qué momento se dan cuenta que se requiere ya una educación? La República requiere una educación propia. ¿Y hacia dónde está dirigida esa educación propia? Bueno, ya con la primera Junta de Gobierno. O sea, un debate que ya viene de antes, ¿no? Y que hay muchos académicos, intelectuales actuales que la están peleando, ¿no? En el sentido de que se dice que la instalación de la Universidad de Chile, ¿cierto?, es en la década de 1840. Entonces tendría ahora como, no sé, 180 años o por ahí. Sin embargo, la Universidad de Chile es heredera de la Universidad de San Felipe, la Universidad Real de San Felipe, que se crea en 1747. Mira. De hecho, mantienen la sede, mantienen el claustro académico, mantienen todo excepto el nombre. O sea, la Universidad de Chile en rigor podría ser más antigua todavía. Más aún, la Universidad de San Felipe, que es una universidad real, o sea, una universidad del Estado borbónico, la época de las reformas borbónicas, viene precedida por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que se funda en 1622 y es de las primeras universidades de Hispanoamérica bajo la orden dominica. Entonces hay quienes postulan de que nuestra universidad surge en 1622, o sea, tendríamos 402 años de universidad. O sea, sería una de las universidades más antiguas de... Exacto, porque hay una continuidad en el claustro académico, en los edificios que utilizan, en el material pedagógico, pero son cambios políticos, ¿no? De la cosa eclesiástica de la Santo Tomás de Aquino a la cuestión estatal de la de San Felipe, laica, y luego el Instituto Nacional, que va a venir a reemplazar la de San Felipe, laica, republicana, y posteriormente la Universidad de Chile. Entonces son las mismas instituciones, pero con estas variaciones. Ahora, es más que simbólico también eso, ¿no? Sí, absolutamente. En este lugar, el 11 de marzo de 1619, la Orden de Santo Domingo fundó la Universidad Conventual Dominica llamada Santo Tomás de Aquino, autorizada por el Papa Paulo y el Rey de España, y fue inaugurada el 19 de agosto de 1622. Así es, el año 22. De Monumentos Nacionales. ¿Y dónde está esta placa? Yo tengo la impresión que esto está donde ahora se ubica la iglesia de Santo Domingo, ahí detrás de la Plaza de Armas, ¿no? Por calle Santo Domingo, como corresponde. Sí. Claro, Oregón decía que más que simbólico también cambiarle el nombre a... Ahí está la iglesia. Eso es Santo Domingo, exacto. Claro, sí, que es de la iglesia, de los edificios más antiguos de Chile.
además. Desarraigarse de la Iglesia era desarraigarse también del poder de España. Efectivamente, sí. De hecho, el texto que leíamos hace un ratito, y en el caso de luego, al inicio del periodo de independencia, ya cuando se instala en la primera Junta de Gobierno, ¿Ya? se ve que es necesaria una reforma educacional. Y quienes le impulsa ahí son, bueno, nuestros intelectuales de la independencia, ¿no? Juan Egaña, Camilo Enríquez y Manuel de Salas. Están en todas ellos, ¿no? Están en todas. Claro, y lo que plantean ellos es que se debe crear un nuevo centro de formación que agrupe todos estos centros de formación que existían antes, que es la Universidad de San Felipe. Existía un colegio que era como el colegio pituco de la época, en la época del siglo XVII, que se llamaba el Convictorio Carolino. Eso porque el nombre era en homenaje al rey Carlos III, al rey de España, ¿no? Y bueno, además estaba el Colegio de Naturales de Chillán, donde se formaba a los hijos de caciques mapuche, una serie de instituciones que se vienen a fusionar en el Instituto Nacional. Y este proyecto, que lo elabora Juan Egaña y donde luego se suman, ¿no?, Camilo Enríquez y Manuel de Salas, dice que el objetivo de esta institución de formación es el crear buenos ciudadanos que defiendan a la patria. Sí, entonces ahí se ve... El lema del Instituto Nacional es darle a la patria ciudadanos que la hagan florecer. Ese es el asunto. Ese era el lema. Entonces tú ves que ahí hay una orientación ya republicana, porque no se habla de súbditos de un rey, sino que de ciudadanos de una república y de una patria, ¿no? Entonces lo que se está formando ahí no son solamente personas que se eduquen, sino que se están formando también políticamente. ¿Cómo esto que me dijo de los caciques, profesor? Eso es muy interesante. Mira, el colegio... Sí, el colegio... ¿Qué dice ahí? Postulado de Chillán. Mira, eso es muy interesante porque hacia fines del siglo XVIII, en 1778, se fundan dos colegios que tienen que ver con la ausencia de espacios de educación tras la expulsión de los jesuitas en 1767, que eran los grandes, digamos, los que llevaban la educación adelante, además de los dominicos. Ellos fundan este colegio de naturales y el año 1778 se crean estas instituciones, que es este colegio carolino y el colegio de naturales, que ya existía desde el año 1600, y era para lo siguiente: se llamaba Colegio Real para Nobles Araucanos y estaba ubicado en Chillán, y ahí se formaban los hijos de los caciques mapuches. Entonces el objetivo de esto era que la corona, ¿no?, en cierto modo cooptaba, ¿no?, a las élites mapuches de manera de formarlas no solo en la cultura, digamos, cristiana, hispana, sino que también formarlos como súbditos, o sea, los mismos objetivos que luego va a tener el Instituto Nacional. Claro, entonces eso es una manera de cooptar, ¿no? Y por otro lado, caciques les interesaba participar de esto porque eso les permitía tener un vínculo con las autoridades del rey, ¿no? Es que claro, y además a los caciques lo haces parte también de una élite. Exacto, exacto. Y lo haces pertenecer, como lo que pasa hoy día con las Fuerzas Armadas, que está en la oficialidad, y la oficialidad se siente parte también de una élite. Y terminan defendiendo entonces a esa élite de la cual son parte. Claro, además que en la zona de la frontera del Biobío ya existía un cierto intercambio, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? La guerra baja en intensidad. Entonces se dan este tipo de lo que se denominaría en la época relaciones fronterizas. Y por otro lado se funda este colegio carolino en Santiago, ¿no? Y se llama Colegio Real para Nobles, pero no araucanos. Es exactamente lo mismo, pero esto es para la élite, digamos, chilena o santiaguina incluso, si se quiere, y el otro es para la élite mapuche. Y aquí ocurre una cuestión bien curiosa, porque ambos colegios tenían problemas de financiamiento, ¿no? Es lo que estamos conversando ahora en relación a la educación pública. Ambos eran mantenidos por el Estado borbónico. En el Colegio de Naturales también, que está a cargo de los jesuitas hasta su expulsión, los jesuitas también ponen plata, ¿no? Los jesuitas siempre fueron muy activos en el tema de la evangelización de los indígenas. Entonces ellos están ahí. Y por otro lado, el Colegio Carolino también el Estado pone plata, y lo que hacen básicamente es entregar becas, ¿no? Se entregan becas a alumnos destacados. En el caso del Colegio Carolino, 4 becas anuales. No era muy grande la matrícula, así que no es tan irrisorio como podría parecer ahora. Y lo demás se pagaba.
Y ahí ocurre una cuestión súper interesante. Quienes van a ser los próceres de la independencia de Chile van a asistir a estos colegios. José Miguel Carrera, los hermanos Carrera completo, Manuel Rodríguez y todos los hermanos Rodríguez, ¿no? Su hermano Carlos, su hermano Manuel, Francisco Antonio Pinto, etc. La élite define el siglo de la colonia, del siglo XVIII en Colonia, que eran estos muchachos, niños, se matriculan en el Colegio Carolino, ¿no? Eran compañeros de curso. Pero Bernardo Higgins lo matricula Ambrosio Higgins, que va a cautelar el financiamiento de ambos colegios, el Colegio Carolino, que se funda, y el de Naturales, que ya lleva largo tiempo y que tras la expulsión de los jesuitas queda muy a mal traer y se lo entregan a los curas franciscanos. Bueno, él tenía un hijo, don Bernardo, ¿no? Sí. Pero un hijo ilegítimo. No lo había reconocido aún. No lo había reconocido, de hecho nunca lo reconoció. Lo que sí fue apoyarlo y sobre todo apoyarlo en su proceso educacional. Pero Bernardo usaba el apellido de su madre aún. Riquelme. Que en esa época haber sido muy fuerte eso. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que para ingresar al Colegio Carolino, el colegio de élite, ¿no? de Santiago de fin del siglo XVIII, debía acreditar legitimidad de origen. Y don Bernardo no lo tenía. Ya. En consecuencia, no pudo ingresar. Entonces tenemos a Carrera, Rodríguez y otros en el Colegio Carolino de Santiago, y don Bernardo Higgins se formó en el Colegio Naturales de Chillán, con los hijos de caciques mapuche. Mire, profesora. Sí. Por eso el primer caso de Higgins es abolir todos los títulos nobiliarios. Exacto. Tenía sangre de Y los chilenos somos todos iguales y se acabó. Claro, que bueno que es el proyecto republicano, claro, evidentemente. Pero él se siente muy parte de eso, y eso también explica por qué Bernardo Higgins hablaba mapudungun. Ah, mira. Sí, porque se cría con hijos de caciques en Chillán, que era una zona fronteriza. En esa época aún se mantenía la frontera del Biobío. Entonces él se forma ahí, porque no podía entrar al Carolino porque era un hijo ilegítimo. Usted me está hablando, profesor, de la formación del Instituto Nacional por José Miguel Carrera ya en 10 de agosto de 1813. Y me imagino que ese también es otro acto de Carrera ya para cortar con el antiguo régimen, ¿no? Sí, poner ya un colegio chileno completamente, que también crea la élite de alguna manera intelectual del país. Sí. Ahí, bueno, estos personajes que conversábamos recién, ¿no? Camilo Enríquez, Juan Egaña y Manuel de Salas participan en la creación del Instituto Nacional, porque el proyecto que finalmente se presenta a la Junta de Gobierno y luego al gobierno de Carrera, ¿no? Es que se cree una nueva institución de educación que abarque tanto la educación básica como podríamos llamar media ahora y también superior universitaria, fusionando a todos estos otros instituciones educativas, o sea, la Universidad de San Felipe, el Convictorio Carolino, la Escuela de Naturales, etcétera, 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 para formar una sola institución. Y ese es el origen del Instituto Nacional, insisto, como un lugar de formación de ciudadanos que defiendan a la patria, o sea, con un objetivo político. Perfecto, ahí estábamos viendo hemos pasado por los tres, por Manuel de Sala, por Juan Egaña y ahora ahí está Camilo Enríquez. Y lo otro es que el Instituto Nacional, como lo escribe Juan Egaña en este primer documento de su fundación, es gratuito. Excepto para aquellos que estén como pupilos, o sea, como internos, que era algo que sí se utilizaba en la época, ¿no? Y eso sí debían pagar una cantidad de dinero que eran 50 pesos al año. Perfecto. Y eso también es súper interesante, es muy importante. Y se entregaban becas a estudiantes, a niños de provincia que demostraran talento y pobreza. Entonces, en ese sentido también el hecho de ser interno, y eso implicaba la mantención completa, ¿no? Alojamiento, alimentación, etcétera, se los proporcionaba el Estado. Este es el antiguo Instituto Nacional, ¿no? El que se remodeló, ¿no? Este es 1913, el centenario del instituto. Ahora ya tiene más de 200 años, pero y el edificio actual. Pero así eran los patios de esa... Claro, como un convento, ¿no? Sí, claro. Sí, tiene algo de conventual. Muy español todo, ¿no? Sí, arquitectura. Muy chileno también, chileno-español, sí. Esta idea también rupturista, usted decía, ¿no? De que los colegios, o este colegio al menos, fuera abierto para todo el público. Exacto. Se dejaba atrás esto que había sufrido el mismo Higgins, ¿no? De haber sido segregado por una condición, entre comillas, de origen, ¿no? O lo que sufre Manuel Rodríguez también. Porque Manuel Rodríguez también tuvo obstáculos, pero no para su formación escolar. Él estudia en el Colegio Carolino, el colegio de élite, ¿no? Y luego él entra a estudiar leyes a la Universidad de San Felipe. Perfecto, todo bien. Él era un hijo como, digamos, un poco de una aristocracia empobrecida,
no tenía mucha plata, pero sí tenía relaciones sociales, de como los parientes pobres, ¿no? Claro. Y resulta que él se gradúa de abogado, de bachiller en ley en 1807, un alumno brillante. Todos los antecedentes dicen que él era un alumno muy destacado. Y luego él quiere doctorarse, porque la Universidad de San Felipe daba grados de bachiller, licenciado y doctor. El doctorarse te permite hacer clases en la misma universidad. Es muy similar ahora a hacer un posgrado, ¿no? Yo quería hacer un magíster, un doctorado para hacer carrera académica. Te exigen eso, si no, estás jodido, ¿no? Profesor de profesores. Claro, eso es. Entonces, él postula a esto y le dicen que, bueno, que resulta que él tiene que pagar una cantidad que son alrededor de, me parece que son 500 pesos, que es una fortuna. Piensa que se pagaba 50 pesos al año por el Instituto Nacional para poder ser aceptado en este programa de doctorado. Entonces, él recurre a todas las becas y préstamos posibles para que le permitan acceder, ¿no?, a esta formación superior. Y es rechazado de manera sistemática. ¿Y por ser Manuel Rodríguez? Por ser un... Bueno, esto es lo que se dice, ¿no? Porque Manuel Rodríguez es un personaje del cual hay informaciones no muy claras, pero por ejemplo Ricardo Lachman, que hizo un libro sobre Manuel Rodríguez, dice que él fue rechazado por las autoridades de la Universidad de San Felipe para hacer carrera académica tras 2 años de gestiones, de insistir, incluso él ofreciendo, una vez graduado, hacer clases gratis para devolver los gastos que implicaban su formación, o sea, algo así como un CAE, ¿no? o un compromiso así como de... Devolver la beca, lo que hacen. De devolver la beca, ¿no? Lo hacen los que estudian medicina, ¿no? Por ejemplo, claro. O este proyecto que te mandan a lugares de Chile, ¿no? A provincias, ¿no? Claro. Bueno, él ofrece todas estas cosas y es rechazado todo el rato por su condición de criollo, ¿no? Y porque no tenía suficiente dinero. Entonces ahí nosotros podemos ver que la Universidad de San Felipe ya tenía este tipo de restricciones que impiden que Manuel Rodríguez pueda hacer carrera académica. El año 1809, un año antes del inicio del proceso de independencia, es el último rechazo. Y ahí al fin simplemente renuncia a seguir insistiendo. Bueno, en el año siguiente empieza la Revolución de Independencia y sabemos en lo que termina Manuel Rodríguez, ¿no? Entonces podemos ver ahí como el clásico ejemplo, ¿no?, de un joven, podríamos decir, de clase media, talentoso, que por no tener los recursos o las conexiones sociales necesarias, no puede recurrir a la meritocracia para hacer carrera y lograr el ascenso social. La movilidad social, que es lo que busca finalmente la educación pública. Exacto, y una sociedad estamental eso no lo permitía. Entonces, el que la primera Junta de Gobierno ya declare que eso se acabe y que Manuel Rodríguez sea un fervoroso partidario de aquello, nos da cuenta de esta frustración. Qué bueno entender así a nuestros héroes de la independencia, porque van acumulando en lo personal esa frustración. Exacto. De lo que significaba vivir bajo el yugo de otra forma de Estado, ¿no? Exacto, de otra nación, ¿no? Sí. Entonces él por eso participa de manera tan entusiasta en todo este proceso y él va a ser secretario de carrera, se dice que va a participar en el primer reglamento constitucional. Era un hombre ilustrado. Profesor, a propósito entonces de profesores, ¿cuándo comienzan a prepararse ahora los profesores? Y también cuándo se empieza a hablar ya de la educación como un derecho. Ah, perfecto. Bueno, a ver, yo diría que la declaración formal más potente que dice que que la educación es un derecho, aparece en un artículo de la Constitución de 1833. Ahí se establece claramente de que la educación pública debe ser una responsabilidad del Estado. Leámoslo. Disposiciones generales. Entre esta época, la J y la G es la misma. Es la gramática de Bello. Sí. no es que se haya equivocado el caballero que escribió esto. Artículo 153. La educación pública es una atención preferente del gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional y el ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella a toda la República. Mire, la educación pública es una atención preferente del gobierno. Mira, dice atención preferente, ojo. Claro, no es que es del gobierno. No es una obligación. No es una obligación. Sí. Solo del gobierno, sino que atención preferente. Es que es muy interesante pensar que nuestro periodo republicano, ya desde 1810, la élite completa, durante largas décadas,
sean conservadores o liberales, pipiolos pelucones o como se les quiera llamar, exaltados o moderados, todos tienen alta conciencia de la importancia de la educación pública justamente para formar ciudadanos que permitan mantener este proyecto político. Claro. Si no hay ciudadanos formados en qué significa una república, estamos sonados, ¿no? Entonces, piensa tú que Juan Egaña, que era una persona más bien conservadora, ¿no? Padre de Mariano Egaña, Lorca Llampa, ¿no? Es el autor de la Constitución Moralista, o sea, un sujeto bastante conservador, un cuadro, digamos, que van a estar siempre muy cercano a Diego Portales, ¿no? Claro. Y por otro lado tenemos Camilo Enríquez, que era como un cura rojo de la época, ¿no? Que lo examina la Inquisición. El autor de La Aurora de Chile, ferro defensor de la libertad de prensa. Y todos ellos estaban de acuerdo en que... Y Manuel de Sala, que también era un liberal, ¿no? Exacto. Todos ellos estaban de acuerdo en que la educación era una herramienta indispensable para el desarrollo del proyecto político de la nación chilena. Qué interesante, profesora. O sea, ¿suena la campana, profesor? Ah, está debajo del agua la campana. Es como los perros que antes. Como en los terremotos. Después del COVID me quedo aguizado. Una campanela. Profesor, hagamos una pausa. Vamos. Mira, si nos falta tiempo, vamos a seguir, porque la clase puede continuar, ¿no? Ya, sí. Educación no, pública, como te decía, este tema es gigante. Las peleas, ¿no? que usted dice, ¿no? Entre uno y otros bandos. No, esas son muy sabrosas, Quien controla la educación... Barros Arana y Abdón Cifuentes, está pero para subirlos a un ring. Ya, hagamos una pausa, profesor. Vamos. Pero poco rato, no te vayas de la escuela. Muy bien, suena la campana. A clases, vuelvan niños a clases. Ya, profesor, nos quedan 4 minutitos para que usted nos dé tareas para la casa. Tareas para la casa, ahora que está lloviendo, ¿no? En la casa está bacán. Nuestro nuevo Luis, estamos contentos de tener nuevo Luis. Buen sofá. Sí. Que no nos roben los Daewoo. ¿Tú quedaste listo para el Daewoo? Estamos listos para el Daewoo. Oiga, profesor, ya, lo que usted, como bien dice, está lloviendo. Libritos para la casa, claro, los que están enfermos, resfriados. Claro, sí. Pueden leer. O en semana de receso, que hay muchas universidades. También es así, yo estoy en eso. A ver, bueno, sobre educación hay mucho material, ¿no? Hay mucho material. A ver, hay unos estudios sobre educación pública de Miguel Luis Amunátegui, que es un protagonista de la educación pública en Chile. Él va a ser ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Errázuriz. Y también va a ser el que va a promulgar el famoso decreto Amunátegui, que va a permitir que las mujeres entren a la universidad. Es un fantástico personaje, ministro de Instrucción Pública, etcétera. Y él, bueno, aquí hace unos estudios sobre el tema de la educación e instrucción pública en Chile. Es un recorrido histórico, porque él era un historiador y literato, discípulo de Andrés Bello, un gran personaje. ¿Y él fue el que puso el decreto para que las mujeres estudiaran? El decreto Amunátegui se llama, sí, en verano, así, a la mala. Contra todos los conservadores. Cuando estaban todos pajareando. Sí, así que grande Miguel Luis Amunátegui, y él tiene textos sobre educación pública muy importantes, una voz autorizada. ¿Qué otro libro nos podría recomendar, profesor, para estos lluviosos días? Yendo a las autoras, ¿no? Hay una historia de la enseñanza en Chile de doña Amanda Labarca. Gran personaje de la educación pública chilena. Ella ya, que se llama Amanda Labarca, por ahí, efectivamente, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Una gran educadora que va a llevar adelante la lucha por los derechos de la mujer, en particular desde el ámbito de la educación. Así que ese libro es muy interesante y es un compendio, entonces permite que uno revise la historia de la enseñanza en Chile de manera, digamos, muy completa. Una de las primeras feministas también. Exacto, entonces, ¿no? Exacto, así es, la creadora de los clubes de señora, de los clubes de lectura, un montón de iniciativas extraordinarias. Así que Amanda Labarca, gran mujer. Y trajo un libro que se llama Mi Destitución. Ah, sí. Ese es un tema que no alcanzamos a conversar hoy día. Claro, espero que no. Que tiene que ver con ya la década de 1870, cuando hay pugnas muy digamos, duras entre sectores liberales y conservadores sobre lo que es la educación pública en Chile. Donde los sectores liberales son más cercanos a la noción del Estado docente y de la educación pública, mientras que los sectores conservadores levantan las banderas de la libertad de enseñanza, que es lo que se llama, ¿no? Que tiene que ver con quitarle
la hegemonía al Estado en relación a cómo brinda la educación y permitir un mayor desarrollo de la educación particular. Entonces ahí va a haber una pugna muy dura entre Diego Barros Arana, en esa época rector del Instituto Nacional, y don Abdón Cifuentes, ministro de Instrucción Pública de Federico Errázuriz, por el proyecto educacional chileno. Claro. Y ahí Diego Barros Arana narra toda esta pelea desde dentro, desde su experiencia, porque él fue destituido como rector del Instituto Nacional por Abdón Cifuentes y posteriormente Abdón Cifuentes fue destituido como ministro de Instrucción Pública. Es una historia muy fascinante que nos muestra estas pugnas de lo político en relación a lo que es la educación o el proyecto de educación en Chile. Muy bien, profesor. ¿Tiene otro más o no? A ver, tenemos... hay uno de Raúl Silva Castro, sí, que es la fundación del Instituto Nacional. Esto es súper interesante de lo que conversamos hace un ratito, de cómo es el inicio de la educación pública en el Chile republicano. Ahí Raúl Silva Castro lo cuenta en detalle. Todo ese proceso de formación del inicio, o sea, cómo se crea la educación pública republicana laica chilena. A través del Instituto Nacional. Qué buena. Todos estos libros están, usted siempre lo dice, usted en Memoria Chilena. Efectivamente, están los 4, sí. Se pueden bajar ahí o se pueden leer online. Qué buen sitio que es Memoria. Extraordinario, sí. Sombrero a Memoria Chilena. Siempre lo decimos, ¿eh? Sí. Ahí está, porque no, para que quieran adentrarse es muy, muy bueno, está todo en PDF. Ahí está Lastarria, por ejemplo, ¿no? Sí. Asomadito, y Vicuña Maquena con sus bigotes, en fin. Cuando hice la biografía de Víctor Jara, me topé acá en Memoria Chilena con una gran enciclopedia que se la recomiendo mucho, que es Araucaria de Chile. Es buenísimo, es una revista cultural. Claro, sí. Dirigida por Poloida Teitelboim. Sí. Toda la intelectualidad del exilio prácticamente, gran parte de ella en realidad, hizo esta... Sí, es una estupenda revista y está ahí también en el sector prensa, en la... página Prensa y Periodismo, hay una enorme cantidad de medios y de periodistas, en fin, y ahí está también, sí. Perfecto, profesor, suena la campana. Ahí, pero justísimo. Qué bueno haber inaugurado el nuevo Living Ciudadano con usted, profesor. Sí, fantástico. Buenísimo. Sala de clase. Está bueno. Parecemos Barros Arana y no sé qué. Y no sé qué fuimos. Hay otro más. Sale profesores. No quiero decir a Don Cifuentes porque a lo mejor que se siente. No, tiene como eso, como con una barba así como Grau, ¿no? Así tenía así Abdón, ¿no? Como a la alemana. Vale, sí. Claro, Valentín Letelier con... Que Barros Arana debe haber sido muy bueno para el chiste, ¿no? No, se veía bien serio. Tenía pinta como de esos padres de la iglesia, ¿no? Andrés con esa Bello, barba gigante. Andrés Bello era... Ese era más peluso. Tenía fama de pícaro. O sea, que hubiese hecho nuestro señor Andrés Bello. Sí. Ya, profesor, para otra historia. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Hasta la próxima, siempre por Vía X. Chao.